Un saludo de paz y bien, queridos jóvenes. El tema que vamos a abordar es citas y referencias bibliográficas. ¿Qué son las citas? Son fragmentos de escritos de otros autores que se usan para construir nuevos textos o también para argumentar nuestras ideas. Una referencia bibliográfica, en cambio, está ubicada al final del trabajo que vamos a realizar, según el formato que debemos seguir es quién, cuándo, qué y dónde se publicó el tema que nosotros hemos investigado. Aquí nosotros observamos algunas citas y algunos conceptos de otros autores que si nosotros queremos tomarlos para realizar o ampliar nuestro escrito, debemos citarlos. Caso contrario, se convertirá en plagio. Los siguientes tipos de citas: las textuales y referenciales. Las textuales son aquellas en las que transcribimos literalmente la idea o el concepto de otro autor. A estas citas las vamos a colocar entre comillas. Las referenciales consisten en incorporar información de otro autor mediante el parafraseo, es decir, con nuestras propias palabras. Estas citas no requieren de comillas. Las citas textuales como referenciales pueden estar basadas en el autor o en el texto y va a depender de esto para el formato en que las vamos a citar. Las citas textuales también pueden ser más o menos 40 palabras y depende, como ya les había mencionado, de esto para el formato en que nosotros las vamos a citar de acuerdo a la normativa APA. Vamos a observar un ejemplo de cita textual. ¿Sí? Recordemos que cita textual porque hemos copiado de manera literal el pensamiento del autor. Como es textual, vamos a colocarla entre comillas. Y cuando nosotros queremos resaltar al autor, al dueño de la idea que nosotros hemos tomado, vamos a colocarlo primero, antes de colocar el texto. Y lo vamos a colocar de acuerdo a la normativa APA, que sería primero el apellido, luego el año de publicación y al final del texto vamos a colocar la página en donde nosotros vamos a encontrar este escrito. Esta es una cita textual con menos de 40 palabras. El siguiente ejemplo de cita es una cita textual porque hemos copiado de manera literal lo que el autor transmite. Como es una cita textual, colocamos entre comillas. Es una cita con menos de 40 palabras basada en el texto. Es por esta razón que colocamos los datos del autor al final. El apellido, tenemos el año de publicación y la página donde vamos a encontrar este texto. En el siguiente ejemplo, en cambio, ya tenemos un formato distinto, porque es una cita textual con más de 40 palabras. Cuando nos encontramos con estos ejemplos, debemos colocar la cita en un párrafo distinto y con sangría. Esta cita hace referencia al autor, por eso colocamos primero el autor, el año de publicación entre paréntesis y al final de la cita colocamos el número de página. Vamos a observar el siguiente ejemplo. Tenemos aquí una cita textual también, pero con menos de 40 palabras. Cuando es una cita textual que tiene menos de 40 palabras, vamos a incluirla dentro del texto que nosotros estamos escribiendo. Recordemos que cuando tiene más de 40 palabras, la escribimos en un párrafo distinto. Esta tiene menos, entonces la colocamos dentro del texto que nosotros estamos realizando. ¿Y es basada en qué? ¿En el texto o en el autor? Como nos damos cuenta, los datos se encuentran al final de la frase, entonces es una cita basada en el texto. Hemos colocado el apellido del autor, la fecha de publicación
y la página donde nosotros vamos a encontrar este texto. Vemos que era una cita referencial. Era cuando nosotros parafraseamos, es decir, cuando decimos con nuestras propias palabras lo que el autor transmite. Observemos este ejemplo. Tenemos una cita referencial basada en el texto porque hemos colocado al final la información del autor, el apellido y la fecha de publicación. La siguiente cita, en cambio, está basada en el autor, por eso colocamos al inicio el apellido y luego el año de publicación, luego sí el texto ya con nuestras propias palabras. Cuando realizamos un trabajo de investigación debemos colocar las fuentes de consulta. Estas son las referencias bibliográficas que deben ir de acuerdo al formato APA, que sería la identificación del autor, el apellido, tenemos una coma y la inicial del nombre. El año de publicación debe ir entre paréntesis, el nombre de la obra en cursiva, debemos colocar el lugar en donde se publicó y la editorial. Entonces tendríamos Iturralde, la inicial, 2014 el año, el nombre de la obra y surgió El vuelo de las mariposas, el lugar que se publicó, Colombia, y la editorial SM. Quedaría de la siguiente manera. Al final del documento que nosotros hemos realizado, vamos a colocar las referencias bibliográficas en orden alfabético. Bien, vamos a observar otro ejemplo. Tenemos el apellido del autor, la inicial del nombre, tenemos el año entre paréntesis en la obra pero en cursiva. Como esta obra ya es la tercera edición, lo vamos a colocar también entre paréntesis, luego el lugar donde se publicó y la editorial. ¿Sí? ¿Estamos claros? Vamos a observar otro ejemplo. El apellido del nombre, el apellido, la inicial del nombre, Jaramillo, Y. Tenemos el año de publicación, que vamos a imaginar que fue en este año que publiqué un libro. ¿Sí? El título de la obra, Con tinta del corazón, pero esto no debemos olvidar que debe ir en cursiva. El lugar de publicación, que sería la ciudad de Loja, puede ser la ciudad o el país donde se publicó, y tenemos la editorial, que sería Edinum. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo es lo que nosotros debemos colocar al final? De la siguiente manera. Cuando realizamos una consulta puede ser en páginas web o en libros físicos, y para esto nosotros también tenemos un formato de acuerdo a las normativas APA, que va a constar de lo siguiente: el apellido, una coma, la inicial del nombre, el año de publicación entre paréntesis, el nombre de la obra en cursiva, pero se va a agregar el recuperado de y colocamos la dirección de la página web en donde hemos consultado. La actividad que tenemos para esta semana es la siguiente. Vamos a realizar un ejemplo de cita textual basada en el autor con más de 40 palabras. Y vamos a realizar una cita referencial basada en el texto. Y vamos a realizar una referencia bibliográfica del libro, ya sea físico o digital, que ustedes utilizaron para realizar las citas anteriores, ¿sí? El tema que vamos a elegir va a ser libre. Podemos buscar un libro en internet, podemos buscar un libro que tengamos en casa de cualquier tema. Solamente quiero una cita, lo que estoy pidiendo, ¿sí? No importa el tema que usted decida elegir. Vamos a realizarlo en Word y lo vamos a enviar a la asignación que va a estar en la plataforma.